Ya sabes que también valoramos mucho todo tu compromiso que haces con nosotros. Él tiene también Black Criminology, es una asociación que él la creó. Empezó muy poquito, así chiquitita, y ya se hizo muy famosa. Y de hecho, él ha trabajado, hace muchas conferencias. De hecho, él también tiene esta propia asociación, le da mucha oportunidad a los jóvenes para conocer su trabajo de criminólogos. De verdad te felicito, Alex. Eres un ejemplo a seguir de joven criminólogo. Y bueno, la experiencia que tienes yo creo que te respalda. Muchísimas gracias por aceptarnos, de verdad, por aceptarnos la invitación a que tú estés aquí en el colegio. De verdad lo agradecemos. Y sobre todo que también ahorita sabemos que estás de vacaciones y aún así te estás fletando con nosotros. Muchas gracias, Alex. Y bueno, ya te dejo con tus alumnos, ya te presenté. Y bueno, ahí tú decides si prenden sus cámaras, si no, tú libre cátedra. Recuerda que el colegio es todo tuyo, mi querido amigo, y gracias por tomarnos bueno, darnos esta materia, este módulo de victimología corporativa, y sobre todo que eres un experto en esta área. Muchas gracias, Alex. Mi querido amigo Jonathan, un fuerte abrazo y de antemano, gracias por esta invitación. Antes de seguir con este tipo de agradecimientos y introducción que vamos a hacer, básicamente el día de hoy me gustaría saber si me logran escuchar bien antes de seguir hablando. ¿Me logran escuchar con nitidez? Sí, maestro, efectivamente, todo muy bien. Perfecto. Es que, bueno, estoy aquí en una zona donde el Internet nos puede jugar en contra, pero esperemos que esto no suceda. Entonces, vamos a darle con todo. Muchas gracias de nuevo. Yo creo que ya han llevado varios módulos en donde vamos a abordar algunos conceptos que también forzosamente vamos a retomar aquí en el tema de victimología corporativa. Antes de seguir avanzando de igual forma, le preguntaba al maestro Jonathan si era obligatorio que tuvieran las cámaras apagadas. Porque, bueno, esta modalidad virtual a mí en lo personal sí me agrada, pero no me gusta tener alumnos fantasma. ¿Qué son los alumnos fantasma? Pues este alumno que está, pero no está al mismo tiempo. Entonces, les voy a pedir por favor que en medida de lo posible tengan la cámara activada. Yo sé que todos somos, pero en medida de lo posible, por favor, tengan sus alumnos fantasma. Y en ese mismo sentido, también este tipo de clases, porque son clases de diplomado, quiero que las veamos de igual forma como si fuera una charla entre profesionales. La mayoría de aquí ya son licenciados, algunos son cuasi criminólogos, algunos incluso ya están trabajando dentro del sector corporativo. Entonces, más que una conferencia, porque no son conferencias, son clases, también véanlo como una charla, donde vamos a enriquecer conocimientos que posiblemente ya tenemos y algunos otros apenas los vamos a adquirir. En ese mismo sentido, cualquier duda, pregunta e incluso aportaciones, si alguien llega a tener, son bienvenidas. Obviamente siempre y cuando se mantenga y impere el respeto, tanto para con un servidor como para el instituto que nos está organizando este diplomado y también para con sus compañeros. Entonces, ya me presentaron, soy el licenciado Alejandro Paredes, me pueden llamar Alex o Alejandro, no tengo ningún problema y no me enojo si no me dicen licenciado o maestro o profe, siéntanse también con esa confianza. Entonces, ya hablaron un poquito de la currícula que yo manejo, llevo 7 años trabajando dentro del sector automotriz, en ese sector industrial y manufacturero, específicamente en el corredor industrial de la zona del Bajío. Yo vivo, su servidor vive en Guanajuato, específicamente en la ciudad de León. Eh, Algunos de ustedes ya los conozco, algunos los ubico por el puro nombre, pero de igual forma les voy a pedir por favor que todos sean participativos. Repito, no quiero alumnos fantasma, todos deben de participar. No soy mucho de dejar tareas o cosas por el estilo, sin embargo el diplomado pide que así sea, entonces vamos a dejar tareas y trabajos muy sencillos, pero a lo que yo le doy mayor ponderación por encima de las tareas es a la participación que tengamos dentro de esta interacción en el momento de la clase. Si tienen dudas, por favor háganlas. Si tienen algo que mencionar o si no entienden algo, por favor háganoslo saber. De eso se trata. Entonces, sáquenle el mayor provecho posible
al final del día, pues es dinero que ustedes están invirtiendo. Entonces, aprovechenlo de manera adecuada. Bien, ya mencioné la parte de la experiencia en el sector laboral. Ahora, también tengo formación como licenciado en criminología. Yo creo que ya no nos causa sorpresa que existan criminólogos trabajando dentro de este tipo de sectores que muchas veces nos resultan un poco ajenos, sobre todo tomando en cuenta que cuando somos estudiantes, muchas veces, y no digo que esto esté mal, pero en muchas ocasiones nuestras aspiraciones son trabajar en una policía de investigación, en una fiscalía o en alguna dependencia del gobierno. Esto es bueno y es positivo y México está necesitado de criminólogos. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que la mayoría de los egresados estamos trabajando dentro del sector privado. Entonces, todos los que están tomando este diplomado, supongo que esta información ya la saben. Entonces, yo creo que se quieren preparar para el mundo laboral que los espera una vez que egresen. Repito, un 64% de los egresados en criminología en México están trabajando dentro de este sector. Entonces, ya no nos va a resultar extraño conocer criminólogos que trabajen dentro del sector retail, el sector industrial, sector bancario, etcétera. Entonces, en este sentido, pues yo soy un criminólogo que empezó trabajando antes de ser criminólogo dentro de este sector. Entonces, como criminólogo llevo menos tiempo que como especialista o como trabajador dentro de este sector, en los departamentos de calidad y de seguridad, que son dos departamentos que están totalmente arraigados, tomados de la mano. No puede existir uno sin el otro. Entonces, en algunas empresas teníamos este tipo de entrenamientos cruzados, en donde hacíamos, más no usurpábamos funciones de algunos otros departamentos. Es aquí cuando empieza mi inclusión en el departamento de seguridad. Entonces, el tema que nos va a competir en esta ocasión, les repito, no quiero alumnos fantasma, va a ser el de victimología corporativa. ¿A qué les suena cuando hablamos de victimología corporativa? Para esto quiero una respuesta de todos y cada uno de ustedes. ¿Quién quiere ser la primera o el primer valiente? ¿A qué les suena victimología corporativa? Los escucho. Quiero que también ustedes hablen, no solamente yo. Adelante, Javier. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Bueno, a mí lo que me suena es como que el proceso dentro de una empresa para que alguien no sea, ahora sí como dice, víctima de ya sea un jefe o alguien superior a ella, incluso los compañeros. Para mí ese como que ese proceso para evitar que ya un empleado o algún integrante de la empresa sea víctima de las mismas personas internas superiores que están en la empresa. Perfecto, muchas gracias, Javier. Tenemos más manos levantadas. Hay alguien con unas siglas que son BPM. ¿Puedes hablar, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Sí, José María García, profe, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, aquí antes de mi opinión en cuanto a la victimología, em, sí le puedo pedir un favor. Digo, la verdad, mis compañeros y el profe Jonathan también sabe que yo participo mucho, me gusta mucho participar, pero en cuestión de la cámara a veces me complica un poco porque no tiene muy buena resolución y mi internet también es un poco lento. Entonces, sí, sí voy a estar participando, le juro que sí, pero sí en cuestión de la cámara sí tengo un poquito de cuestiones ahí. ¿No hay problema? No, pero los demás, si no tienen problema, que sí lo hagan. Ok, profe. Bueno, en cuestión de victimología corporativa, nos adelantó un poquito el profe Jonathan en clases pasadas, un poco de lo que íbamos a ver. Y sí, se me hace importante, como lo comentó mi compañero anterior, em, que muchas veces en las empresas existen delitos o conductas antisociales dentro de como abuso, acoso, este, incluso chantajes, etc., etc., ¿no?
Entonces siento que tanto es hacia el personal de una empresa como hacia los clientes, que también creo que va un poquito más encaminado también a la ética profesional. Perfecto, muchas gracias. Mm, Anay, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que la victimología se va a encargar más que nada de salvaguardar, por así decirlo, la integridad tanto de los clientes como subordinados y pues también como a la empresa. Ok, perfecto, muchas gracias. Mm, MFM, ¿cuál es su nombre? Adelante. Fernanda Mogollón. Creo que para agregar a lo que ya han comentado mis compañeros, tal vez también se puede encaminar en que la victimología corporativa puede enfocarse en el comportamiento de la empresa, digamos, actitudes, eh, encaminarnos a la moralidad, por ejemplo, que no tenga actitudes dañinas, por ejemplo, una empresa que está en una comunidad, alrededor de la comunidad o con los mismos empleados, como mencionaban mis compañeros. Perfecto, muchas gracias. Mm, Raciel, adelante. Sí, buenas noches, licenciado Paredes. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Sí, mire, esto es un estudio que presenta las bases conceptuales, teóricas y de análisis empírico para el estudio ordenado de la victimización delictiva de las empresas. Una revisión teórica contemporánea y una discusión de las mediciones actuales de esta materia. Además, esta materia presenta estadísticos descriptivos que muestran magnitud del problema de la victimización empresarial. Es mi concepto, licenciado. Ok, perfecto, muy bien. Aurora, adelante. Sí, ¿sí se me escucha? Sí, Ok, bueno, para completar un poco lo que ya dijeron mis compañeros, creo que también tienen que ver con todos esos agentes externos que pueden llegar a generar principales pérdidas económicas a los dueños de una empresa. ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Carlos. Pues para mí estudia los procesos y mecanismos por los que un empleado o cliente puede ser víctima de algo, ya sea un mal ambiente laboral, cualquier tipo de riesgo industrial que pues puede perjudicar la integridad física y psicológica de, como decía, los empleados y clientes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, tienen ya nociones, mencionan que Jonathan ya les adelantó un poco. Sí, algunas de las definiciones que están mencionando son precisamente las que ya nos ha mencionado, por ejemplo, la Comisión Europea desde el año 2002 en cuanto a lo que es la violencia empresarial, también la definición propiamente dicha de victimología que vamos a ver más adelante, de esas DINIs y demás. Básicamente, los conceptos que ustedes mencionaron es algo de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este módulo. Para tomar en cuenta, desde ahorita aclarando también, les repito, quiero que vean esta clase del día de hoy más como una introducción y como una charla entre colegas que como una conferencia. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener que reflexionar, incluso filosofar muchísimo respecto a los retos que ya teníamos, tenemos y seguimos teniendo, o vamos a tener, sobre todo en esta época post-pandemia, si lo queremos ver. Es algo que estamos trabajando mucho en las empresas. Entonces, si hablamos de victimología corporativa, ojo, cuando nosotros hablemos de victimología corporativa en este módulo, vamos a hablar de victimología corporativa únicamente. No vamos a mencionar tanto, no nos vamos a meter de lleno a la definición de victimología propiamente dicha. ¿Por qué? Bueno,
porque vamos a enfrentarnos a dos dificultades. Una, que de por sí ya es complejo hablar de criminología corporativa, incluso hay retractores de la criminología corporativa, hay quien la niega, hay quien la defiende, y curiosamente en ambos bandos hay ciertas características, ciertos conceptos que hace que ambos bandos tengan la razón. Por ejemplo, cuando hablamos de criminología corporativa, y nunca falta quien nos señale que la definición de criminología corporativa es básicamente muy similar a una definición de seguridad patrimonial, concepto que ya se trabajaba desde hace muchos años. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hablemos de victimología aplicada en el sector corporativo? Pues aquí las dificultades se van a incrementar e incluso se pueden duplicar, porque bueno, cuando hablamos de victimología, vamos a enfrentarnos también a estas definiciones que muy pocas veces vamos a encontrar de manera concreta sobre lo que es este concepto. Uno, no hay una definición exacta, universal y homologada de lo que es la criminología. En México nos enseñan casi de manera adoctrinada a adoptar la definición que todos ustedes posiblemente ya conocen. No vamos a mencionar el autor, pero es una definición que nos estaca en lo sintético. Cuando nos obligan a aprendernos la definición en México de criminología, nos dicen, es una ciencia causal, explicativa y sintética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esta parte? Bueno, que nos estamos estancando en lo sintético y los criminólogos llegamos a creernos todólogos por esta parte de lo sintético. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que después vemos alumnos que se creen psicólogos porque llevan psicología dentro de las materias de criminología, que se creen abogados porque llevan derecho dentro de las materias de criminología, o que se creen incluso médicos psiquiatras porque llevan psiquiatría dentro de materias de criminología. Ese estancamiento está produciendo personas y profesionales que están negando completamente la parte de la especialización criminológica y victimológica posteriormente. En el caso de la victimología corporativa vamos a encontrar más trabas respecto a ello, porque una, cuando ustedes vayan a una empresa, hablando ya directamente del sector corporativo, tampoco van a suceder dos cosas. Una, no vas a encontrar, por ejemplo, oficina de criminología corporativa dentro de la empresa, no existe. Posiblemente vas a encontrar al criminólogo en algún otro departamento relacionado a las funciones de prevención y seguridad. Y dos, no vas a encontrar la oficina de victimología corporativa dentro de la empresa, y eso también es una realidad. Sin embargo, ¿qué es lo que sí vas a encontrar? Bueno, vas a encontrar a lo que yo llamo, y esto si van a anotarlo, háganlo por favor, porque más adelante nos va a servir a lo largo de las clases. No vas a encontrar oficinas de criminología o victimología corporativa en una empresa, pero sí vas a encontrar lo que yo, tu servidor, defino, muchas veces incluso dentro de estas empresas donde he laborado, lo que conocemos o lo que yo llamo los departamentos de gestión de crisis, que generalmente son 4 dependiendo del tipo de empresa. Posiblemente el maestro Jonathan o algún otro profesor ya les enseñó las diferencias entre los tipos de empresa que existen. Según el INEGI, tenemos entre 3 y 4 tipos y van a variar según el tamaño en cuanto a la plantilla laboral de cada empresa. Ahora, ya tenemos diferencias acordes a la cantidad de empleados que tenemos en cada empresa. Tenemos microempresas, pequeñas y medianas empresas, empresas grandes y macroempresas o empresas transnacionales. Pero cada una de ellas se dedica a diferentes giros. Por ejemplo, no es lo mismo una microempresa que se dedica, por ejemplo, al giro de los alimentos y bebidas, en términos más simples, la fondita de la esquina donde los viernes vas y comes tacos o comes quesadillas de chicharrón, a ir a una empresa, por ejemplo, una pyme, una pequeña o mediana empresa, en donde se produzca, por ejemplo, calzado, chamarras, ropa o algún otro tipo de indumentaria o producto de la industria textil. En estos lugares, si bien no dejan de ser empresas, la prevención puede darse de manera distinta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México? Que la mayoría de las empresas que sí invierten en la seguridad y en la prevención generalmente son las que pertenecen al último rubro, que son las empresas grandes o las empresas transnacionales o las macroempresas. ¿Por qué? Bueno, pues porque su capital económico les permite hacerlo. Y desde ahí tenemos que ser muy realistas también. Muchas veces caemos en la utopía de que como criminólogos, debido a esta parte que les mencionaba, el estancamiento en lo sintético, vamos a cambiar el mundo, cosa que es falsa. El criminólogo no es todólogo. El criminólogo es criminólogo y como tal debe de pensar. Ahora,
Retomando esta parte de las empresas, en donde encontramos departamentos de gestión de crisis, es importante conocer lo que va a ser la estructura organizacional de cada empresa para saber cómo estos departamentos de gestión de crisis pueden trabajar para poder desarrollar un trabajo victimológico interno. Repito, muchas veces los desplegados, las políticas internas de las empresas, los mismos reglamentos o normas internas, nunca hablan del concepto de victimología. Lo curioso aquí es que los criminólogos alcanzamos a percibir de qué se trata y en qué momento sucede. A lo largo del módulo vamos a estar viendo muchos ejemplos de cómo estos departamentos trabajan entre sí para dar solución a lo que puede ser la victimización interna o externa dentro de nuestra compañía. También vamos a retomar un poco la parte de la clasificación de riesgos que nos pueden generar víctimas. ¿Por qué es importante? Repito, en algunas ocasiones, posiblemente también con otros profesores ya lo vieron o lo van a ver en algún otro módulo, los criminólogos se nos ha estancado en la definición de dos tipos de riesgo únicamente. ¿Cuáles son estos? Bueno, cuando al criminólogo le preguntamos cuántos tipos de riesgo existen, generalmente el alumno de criminología te menciona dos: el riesgo externo y el riesgo interno. Y en criminología corporativa pasa que existen más de dos y que esos dos solamente son usados de manera genérica. Por ejemplo, no vamos a ahondar de fondo solamente en uno, pero los vamos a utilizar de ejemplo. Cuando hablamos de riesgos residuales, cuando hablamos de riesgos inherentes, de riesgo de mercado, riesgo financiero e incluso riesgos operacionales. Y en esta parte de los riesgos operacionales, quiero que prestemos atención a la imagen que tenemos en la pantalla. Posiblemente la alcanzan a ver en caso de que no le voy a hacer zoom. Y quiero que prestemos atención a lo que nos dice Jordi Alemany. Es un mentor de negocios y es un opinólogo, si así lo queremos ver, dentro de esta comunidad de LinkedIn. Jordi nos dice que el reto más importante al que nos vamos a enfrentar en los próximos años, hablando ya de cuestiones empresariales, no va a ser la digitalización de los procesos, propiamente como todos hemos estado batallando, sobre todo en esta etapa de la pandemia, sino a la humanización de los entornos de trabajo. Posiblemente se van a cuestionar qué tiene que ver eso con victimología corporativa y con esta parte de los riesgos que nos estabas hablando. Vamos a ponerlo en palabras muy sencillas. A mí me gusta utilizar mucho un lenguaje muy entendible, no me gusta utilizar mucho los tecnicismos por una razón muy importante. En la escuela, muchas cosas que estamos viendo dentro de los diplomados que tomamos de manera externa a la escuela o al instituto al que pertenecemos, muchas veces no nos enseñan estos conceptos. Entonces yo no puedo llegar a hablarles de conceptos que en la universidad posiblemente no les han enseñado. Entonces vamos a hacerlo de la manera más digerible posible. En este caso, retomemos la parte de los riesgos operacionales. El riesgo operacional va a ser todo aquel que pueda configurar un nido, si así lo queremos ver o visualizar, o un caldo de cultivo en el que posteriormente se puedan gestar conductas delictivas. Ojo con esta parte. El criminólogo, cuando hablamos de la función del criminólogo en las empresas, no va a ser únicamente la prevención del delito. Hay que dejar de casarnos con esta errónea definición o concepción que tenemos de los criminólogos. Cuando a ti como criminólogo te preguntan cuál es la función del criminólogo, ya sea en el sector público o privado, lo primero que el criminólogo dice, pues la prevención del delito, y esto también es falso. El criminólogo, sobre todo dentro del entorno empresarial, no únicamente va a tratar de reducir o prevenir algún tipo de delito, también todos aquellos riesgos operacionales que posteriormente puedan configurarse como un delito. En este caso, en el caso de esta frase de Jordi, que a mí me gusta mucho y que es muy cierta y lo estamos experimentando, durante esta etapa de la pandemia como tal fue un riesgo operacional y esta parte de la pandemia solamente va a ser un ejemplo a manera de introducción. Las empresas realmente no estábamos preparadas para un riesgo operacional de esta magnitud. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, tuvimos que digitalizar los procesos. ¿Qué significaba esto en palabras más simples? Pues que a todos nos mandaron a trabajar desde casa, incluso algunos lo seguimos haciendo. Entonces, ¿qué pasó con toda esta parte? Algunas empresas se han dado cuenta de que realmente no era necesario tener tanta plantilla laboral concentrada
dentro de sus instalaciones. Algunos van a seguir trabajando desde casa, otros de manera híbrida y otros directamente en las oficinas del centro de trabajo. Pero, ¿qué está pasando con esta parte de la humanización? Uno, vimos recortes masivos para los cuales muchas familias no estaban preparados y para los cuales no fue su culpa. Estaremos hablando entonces de víctimas colaterales de un riesgo operacional que se suscitó y para el cual la empresa no estaba preparada. ¿Por qué estamos hablando entonces de humanización? Porque no va a faltar quien diga, profe, pero es que estamos hablando de un centro de trabajo donde hay una relación laboral únicamente por contrato. Precisamente también de esta parte se encarga la victimología. Las empresas deben de tener también una parte que se llama responsabilidad social. Incluso pueden ver algunos logos que tienen algunas empresas en donde dice, por ejemplo, empresa socialmente responsable, y que incluso existen normativas a nivel internacional que también vamos a conocer en este módulo, que se encargan de la regulación del comportamiento social de las empresas. Ahora, muchas empresas durante la pandemia recortaron gran parte de sus plantillas laborales. Otras lo que hicieron fue simplemente despedirlos y no responsabilizarse del hecho de despedirlos. ¿Qué significa esto? Que al despedirlos tenías obligaciones como empresa, pero muchas no los cumplieron, argumentando que estaban padeciendo los estragos de la pandemia. En palabras más simples, simplemente te corrieron y no te dieron tu liquidación, no te dieron ningún tipo de prestación que te correspondía, y esto también causó un daño patrimonial a muchas familias, no solamente aquí en México, sino también a nivel internacional. ¿Me logran escuchar todavía? ¿Me logran escuchar todavía? ¿Me logran escuchar todavía? ¿Me logran escuchar todavía? Sí, Master, nada más que se oye como eco. Y ahora, Sigue igual. Creo que ya. Sí, ¿verdad? Ya. Sí, ya perfecto, Master. Un riesgo operacional. Lo bueno que estaba preparado con el celular también. Ok, entonces hablábamos de esta parte en la que muchas empresas no fueron socialmente responsables y causaron victimización a muchas personas. Y a su vez, esta victimización podemos percibirla como un daño patrimonial a muchas familias, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso esta parte de esta frase es importante, de que posteriormente las empresas no solamente van a tener esta dificultad de digitalizar todos sus procesos, automatizarlos, trabajar con tecnologías y demás, se darán cuenta que la mayoría de los congresos de cualquier tipo de carrera, no solamente criminología, sino que todas las licenciaturas, todas las maestrías y la mayoría de los doctorados están apostándole mucho a la parte de la digitalización y a la interacción tecnológica, hablando de que debemos actualizarnos porque ya aprendimos la lección que nos dejó la pandemia, pero estamos dejando de lado la parte de la humanización y en un futuro va a llegar un punto en que vamos a tener que humanizar este entorno de trabajo, porque bueno, la mayoría de las empresas se están volviendo muy frías en ese sentido, en el que espero que nunca les haya pasado, porque también llega a suceder mucho, que ya recurren a cierto tipo de modus operandi en el cual van victimizando a las personas para no hacerse responsables socialmente y económicamente de las mismas. Por ejemplo, empresas que te contratan un mes y al mes te despiden, o que te hacen firmar contrato cada mes o cada 3 meses, o que te empiezan a hacer moving para que tú renuncies y no te toque la liquidación que se supone por ley te deberían de dar, entre muchas otras prácticas que las empresas están comenzando a realizar en mayor medida en esta etapa post-pandemia. Entonces, vamos a tener la problemática de la digitalización de los procesos que va a volver más difícil la interacción humana y a su vez
esta parte de la humanización de los entornos de trabajo. Los departamentos de gestión de crisis que vamos a abordar más adelante van a ser vitales en esta parte. Y les voy a ir adelantando un poquito de cuáles son estos departamentos de gestión de crisis. Generalmente son 4 dependiendo del tipo de operaciones que tenga la empresa. El primero va a ser el departamento médico. Generalmente las empresas grandes o las empresas transnacionales cuentan con sus departamentos médicos internos, ya sea con enfermeras o médicos industriales o laborales. A este se le va a sumar el departamento de trabajo social o psicología. Así como lo escuchan muchas empresas, ya cuentan también con sus departamentos de psicólogos, sobre todo por esta parte de la norma 035, aquí en México, y también ya algunas están incursionando lo que son trabajadores sociales internos dentro de la compañía. Y también el tercer departamento que vamos a encontrar es el concepto de seguridad como tal. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué el departamento de seguridad? Porque cuando hablamos de seguridad vamos a hablar de los distintos tipos de seguridad que existen dentro de la empresa. No es lo mismo seguridad de higiene, no es lo mismo seguridad industrial, seguridad patrimonial o seguridad privada incluso. Todas son conceptos de seguridad distintos y todos, muchas ocasiones los puedes encontrar dentro de una misma empresa. Entonces, el departamento de seguridad es parte de los departamentos de gestión de crisis, independientemente del tipo de seguridad que exista, porque puede existir uno de esos o pueden existir todos. Y por último, el último departamento, lo vamos a entender como el departamento de logística. Generalmente las empresas tienen sus departamentos internos de logística o algunos llegan a contratarlos de manera externa. Hay empresas que se dedican totalmente a la parte logística. Inventarios, mapeo de rutas, georreferenciaciones, etcétera. Entonces, estos 4, para mí, desde la experiencia directa, son los departamentos de gestión de crisis. Y más adelante voy a hablar de por qué. Entonces, hasta aquí tienen dudas, preguntas, con toda esta parte de la frase de Jordi Alemany, con los conceptos de victimología. ¿Tienen alguna duda antes de seguir avanzando? No, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ahora, esta parte va a ser vital también y va a ser importante. Aquí ya van a participar ustedes. Tal cual lo dice en esta imagen. ¿Qué es lo que ustedes ven? Uno por uno. ¿Quién quiere participar primero? ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Mano levantada, adelante. Bueno, yo logro ver lo que siempre me gusta plantear cuando trabajo en equipo y cuando entro a algún nuevo trabajo, que todas las áreas se enlazan. Entonces, no es, vaya, en todas las áreas existen áreas de oportunidad y en todas las áreas es necesario saber tanto lo que hacen desde abajo, desde, por ejemplo, cargadores, lo veíamos con la maestra Edith, es necesario saber qué, em, cuáles son las tareas, las encomiendas de cada área para que toda empresa pueda funcionar bien. Muy bien, eso que tú mencionas se llama estructura organizacional. Es cuando debemos de conocer directamente de qué se encarga cada departamento para saber cómo podemos trabajar de la mano. Muy bien, Aurora, adelante. Sí, es como lo mencionaba mi compañero, todas las áreas que conforman esta empresa están unidas para poder llegar a un fin o lograr crecer dicha empresa, pero siempre se deben de apoyar unas a otras, porque es básicamente como que la unión y pues eso sería. Muchas gracias. ¿Quién más?
Necesito 2 personas más. Adelante, Javier. Sí, yo para complementar puedo decir que, como ya dijeron mis compañeros, cada engrane podría representar un departamento, algún encargado de estos, y que si uno falla, pues también podría hacer fallar a todos los demás. Entonces, pues podemos notar que todos necesitan de todos para que una empresa pueda funcionar bien y no haya margen de error. Muy bien. ¿Y alguien más por último? Pues que aunque muchos, bueno, son muchos engranes, muchas áreas, pues cada quien se tiene que centrar en lo que le toca, no es un trabajo en equipo, pero cada quien se tiene que hacer responsable y hacer bien su trabajo de cada, pues como se ve en la imagen, de cada engrane que le toca, cada quien contribuye a su manera para que pueda, pues, funcionar, la empresa como si fuera engranes de un reloj. Muy bien. Esa parte de la imagen siempre lo utilizo tanto para juntos de trabajo como para también con mis alumnos, porque también me dedico a la docencia. Es importante recalcar la importancia que tienen todos y cada uno de los departamentos de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque luego llega a suceder que cuando hay algún incidente dentro de la empresa, nunca falta que siempre son 2 departamentos a los que todo el mundo le echa la culpa. Y curiosamente siempre son los dos mismos. Uno, el departamento de calidad y dos, el departamento de seguridad. Siempre, curiosamente, son los culpables de todo lo que acontece malo o de manera negativa dentro de la empresa. Entonces, es importante el ejemplo de los engranes, porque toda compañía funciona de esa forma. No puede funcionar un departamento sin el otro. No podemos pasarnos toda la vida echándole la culpa al departamento de producción, a seguridad de higiene, a seguridad patrimonial, a recursos humanos, a mejora continua, porque también existe el departamento en algunas empresas y demás. Todos fallamos si uno falla. Recordemos aquellas frases de Sun Tzu que nos dice que incluso un equipo es tan débil como su eslabón más débil y tan fuerte como su eslabón más débil de igual forma. Entonces, esta parte de las El empresas va a arte de ser... la guerra, ¿no, profe? Sí, de Sun Tzu, precisamente. Y él nos menciona esta parte, los equipos son tan fuertes como su eslabón más débil. Entonces, ¿por qué lo menciono mucho en esta parte de la victimología? Para irnos quitando de esta parte que tenemos como criminólogos de creernos todólogos. No somos todólogos, somos criminólogos y vamos a trabajar de la mano, ya sea en el sector público o en el privado, de la mano con otros especialistas, porque luego pensamos que, bueno, si no trabajo, por ejemplo, en el sistema penitenciario, donde tengo que trabajar con psicólogas y con médicos internos, pues entonces en el sector privado voy a hacer lo que me dé mi gana, y no es cierto, ¿no? Vas a trabajar con otros departamentos, y precisamente esa es la importancia de conocerlos y comprenderlos de igual forma. Una cosa es conocerlo y otra cosa es comprender las operaciones. Como trabajador dentro de estas 2 empresas, que son las que tenemos en la pantalla, siempre me he dado cuenta de la importancia que tienen lo que llamamos entrenamientos cruzados. ¿Qué significa esto? Que un trabajador conozca lo que hace el otro departamento. En Lead Corporation es habitual que, por ejemplo, a seguridad nos manden a logística y que luego te manden a RH y luego te manden a ingeniería y te estén rotando para comprender las operaciones que llevan a cabo todos y cada uno de ellos. Sobre todo cuando se gestan riesgos operacionales, el entrenamiento cruzado llega a ser funcional. ¿Por qué? Bueno, pues porque posiblemente, y ha pasado, que no está ni el gerente, y luego no está el supervisor, y luego no está el líder o el jefe, y por lo tanto la gente que está ahí no tiene a alguien a cargo.
Entonces llega a suceder que metes a gente de otros departamentos y que tienen que realizar la función de ese departamento. Por ejemplo, que a ti como criminólogo que estás en el departamento de seguridad te manden a recursos humanos. No significa que vas a estar haciendo funciones de seguridad en recursos humanos, significa que vas a hacer funciones de recursos humanos. Por lo tanto, es importante conocerlas. Lear Corporation funciona de esa forma. Por lo tanto, ahí se comienza a aprender un poquito de esta parte de los entrenamientos cruzados y del trabajo con estos equipos multidisciplinarios. Si algo sí es cierto dentro de la criminología es que en ningún lugar te vas a salvar de trabajar en equipo. Y algo que también es muy curioso entre los estudiantes de criminología, es decir, es que yo trabajo mejor solo, y es que yo puedo solo con todo, y es que yo me desenvuelvo mejor solo. Y eso es mentira. Generalmente quienes lo hacen es gente que se quiere hacerle interesante. Pero al último se dan cuenta de que tienen que trabajar forzosamente con otros especialistas. Entonces, pues la experiencia laboral que tengo es en estas dos empresas. Lear Corporation y Yazaki Norteamérica, ambas son empresas del sector automotriz. Una procesa lo que son interiores de piel para auto y otro tipo de artefactos. Y Yazaki Norteamérica procesa todo lo que son los circuitos eléctricos de los vehículos. Entonces, cuando me preguntan a qué me dedico, pues digo que vendo autos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo que salvaguardar todos nuestros activos para que al final del día un vehículo sea producido y salga al mercado. ¿Cómo lo hago? Pues por medio de la criminología, la seguridad y la prevención. Pero no únicamente prevenimos el delito. Prevenimos cualquier otro tipo de riesgo que nos pueda afectar en las operaciones. Ahora, esa parte que les mencionaba hace un momento, de que la mayoría de los criminólogos terminan trabajando dentro de este sector. La ventaja que ustedes van a tener, si me permiten mencionarlo, es que ya van a llevar conceptos que muchas veces en la escuela o en la licenciatura no les enseña. La mayoría de los conceptos que vamos a abordar dentro del módulo de victimología corporativa y que pertenecen en mayor medida al rubro de las empresas, son conceptos que yo aprendí directamente trabajando. En ningún momento en la licenciatura me los enseñaron. La ventaja es que ustedes van a conocer ya algunos al momento en que ya estén incursionando. O posiblemente algunos de ustedes ya están trabajando y eso les va a dar mayor beneficio. Entonces, recordemos que un 64% de los criminólogos en México que han egresado están trabajando dentro de este sector. Por eso la importancia de las criminologías especializadas, que a su vez derivan en otras subramas como la victimología. Para mí, si me permiten mencionarlo, sin el afán de ofender a algún victimólogo o victimóloga que llegue a estar aquí, la victimología para mí no es una ciencia, es una disciplina. Es una disciplina que se trabaja de manera directa y técnica, porque, bueno, también pasa que a los criminólogos les enseñan que la criminología es la parte teórica y que, por ejemplo, la criminalística es la parte técnica, y eso también es absolutamente falso. La criminología también es muy técnica. La victimología también lo es, y te das cuenta una vez que estás trabajando dentro del sector privado que esto forzosamente tiene que ser de esa manera y no se puede hacer de otra. Entonces, vamos a utilizar algunos tipos de herramientas, o más bien nos vamos a conocer y nos vamos a dar cuenta de que realmente la victimología también es meramente técnica. No es únicamente estar hablando de víctimas y cómo las podemos ayudar. Tenemos que adelantarnos a los procesos de cómo las tenemos que ayudar. O mejor dicho, no las tenemos que ayudar. ¿Por qué, profe? Porque dice que no las tenemos que ayudar. Porque en ningún momento se tiene que dar la victimización. Así de simple. Entonces, si tú en un momento dado tienes que brindar acompañamiento victimológico dentro de la compañía, es porque algo dentro de tus sistemas de prevención falló. Entonces, si ya se entendió esta parte, me voy a brincar unas cuantas diapositivas, yo creo que sí son varias, para irnos de lleno a esta parte ya de la victimología corporativa. Repito, el criminólogo no únicamente previene delitos, y es importante dejar de casarnos con los delitos de alto impacto. ¿Por qué? Bueno, algunos de los delitos que generalmente encontramos dentro del sector corporativo, muchas ocasiones no tienen que ver con esta amplia gama de delitos de alto impacto a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el estudiante de criminología está muy sensibilizado en cuestiones, por ejemplo, de delitos de homicidio, feminicidio, secuestro,
delitos relacionados a la delincuencia organizada, que si el narco, que si el tráfico de armas, etc. E incluso a conceptos como la perfilación criminal y cosas por el estilo. Aquí vamos a tratar de desligarnos un poquito de toda esa parte para enfocarnos a delitos en específico, delitos especiales que se llegan a gestar dentro de este sector. Y para ello necesitamos conocer algunos otros conceptos. Por ejemplo, ya saben o ya les enseñaron lo que es la seguridad patrimonial, que en palabras muy sencillas se refiere a la protección de los bienes y activos de una organización. ¿De qué los tenemos que proteger? Pues de delitos, de riesgo o de cualquier tipo de conducta que vaya a vulnerar nuestras operaciones. No confundir con conductas antisociales. Por ejemplo, cuando hablamos de delito y de conducta antisocial, evidentemente estamos hablando de cosas distintas, pero que en algún punto llegan a converger. Lo curioso es que cuando hablamos de conductas que puedan vulnerarnos dentro de la compañía, en muchas ocasiones en la empresa no las mencionamos como conducta antisocial o como delito. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, generalmente, o al menos en la práctica, lo que mencionamos es una violación a las normas internas o a la política interna. Generalmente puede que este tipo de conducta ni sea considerada delito y tampoco una conducta antisocial, porque en general a nivel regional pues quizá no nos va a afectar, mucho menos a nivel nacional, únicamente a nivel interno de la empresa. Entonces no estaríamos hablando de una conducta delictiva que vaya a impactar posteriormente allá afuera. Ojo, tampoco hay que hacernos tantos lagunas mentales, porque ha llegado a pasar en algunos otros lugares donde hemos dado también ese tipo de conceptos o clases, que dicen, oiga, profe, pero es que si alguien le mocha un dedo con una máquina a otro y se enoja y después lo mata, no se vayan tan así. Puede pasar, sí, pero tendríamos que revisar las estadísticas para saber realmente cada cuándo pasa eso. Y el criminólogo tiende a visualizar ejemplos de esa forma. En algún otro diplomado que estábamos impartiendo, había un alumno que forzosamente quería hablar de cómo el conflicto bélico entre Rusia, el que se está gestando actualmente, iba a impactar en las empresas en México. Y se aferraba a la idea de que las empresas también tenían que participar de manera activa, y esto también sabemos que es falso. Entonces, todo eso lo vamos a analizar con una herramienta que se llama Pestel, y yo creo que ya al finalizar el módulo. Toda esa parte del Pestel y otro tipo de herramientas que nos ayudan al análisis de riesgos que estén girando en torno a la empresa y que posteriormente nos puedan afectar, va a ser importante para la prevención. Repito, la victimología corporativa tiene como objetivo no ayudar a las víctimas, sino a prevenir que se generen víctimas dentro de nuestra empresa. Y como víctimas, pues también vamos a encontrar dos tipos o varios tipos. Generalmente o de manera genérica podemos mencionar dos. Uno, las personas que trabajan para la empresa y también la empresa como víctima. Recordemos que hay una clasificación de persona en México en la que una persona podemos ser nosotros o incluso puede ser también una persona o el concepto de persona, una empresa o una marca registrada. Y este tipo de persona puede convertirse en víctima, pero también en victimario. Vamos a abordar un poquito la clasificación victimológica dentro del sector corporativo más adelante. Yo creo que el día de mañana o hasta la tercera sesión, para conocer la clasificación victimológica. ¿Por qué? Bueno, porque a ustedes en la escuela les enseñaron únicamente la clasificación victimológica de víctima culpable, víctima provocadora y todo ese tipo de clasificaciones. En el ámbito corporativo tenemos otra clasificación de víctimas. E incluso encontramos que existen 4 tipos de victimarios y varios tipos de víctimas. Y también hay una subclasificación de tipos de delito acorde a cada tipo de víctima o víctima en específico. Entonces, eso también lo vamos a estar viendo en esta parte. Como les mencionaba, la victimología para su servidor, por medio de la práctica, es meramente una disciplina. Y si lo queremos visualizar, no solamente en el ámbito corporativo, sino en todos los ámbitos donde tenga cupo la victimología, vamos a entender que se encarga del estudio, atención, asistencia, representación y justicia de las víctimas, y también del estudio de todos los factores
que van a convertir a una persona en víctima, o en ese caso también a una empresa, o al revés, cómo se puede convertir en una empresa en victimario. Vamos a abordar un poquito toda la parte del compliance, que creo también van a llevar un módulo específico sobre el compliance, pero lo vamos a ver de forma superficial para ver cómo se relaciona con la parte de la victimología. Y reitero, esta parte de la disciplina es meramente personal como profesional, pero recuerden, ¿por qué lo digo desde lo empírico? Que digamos que la victimología es una disciplina empírica, no significa que sea teórica únicamente, es meramente técnica. No, el empirismo no significa que carezca de validez científica. Y es algo que muchas veces en criminología, en todos los tipos de criminología que ustedes pueden observar en redes sociales, en congresos, conferencias y demás, muchas veces habla de que la criminología es meramente empírica y muchos le restan valor científico y técnico debido a ese tipo de concepción. La victimología le sucede lo mismo. No es meramente empírico y que esto signifique que sea poco técnico o científico. Dentro de las empresas todo funciona a base a números, todo funciona a base estadística y a todas las herramientas que nos puedan ayudar a hacer mediciones. Entonces, tampoco nos vamos a salvar en este módulo de los números. Yo creo que ya les enseñaron, por ejemplo, algunos tipos de indicadores, por ejemplo, para lo que es la gestión de riesgos, como lo puede ser el método Mosler, entre muchos otros más. En victimología utilizamos ese mismo, utilizamos Pestel, utilizamos otro tipo de herramientas que les vamos a enseñar, pero les repito, no se van a salvar de los números. Entonces, quien no dé los números nos va a disculpar, pero los vamos a seguir utilizando. ¿Por qué? Bueno, van a ser la base fundamental de nuestro trabajo. No puedes llegar a una junta a nivel gerencial en materia de seguridad de la empresa y decirles, yo supongo que hay víctimas porque llegó una compañera de trabajo golpeada. No. Tienes que demostrar con evidencia lo que está sucediendo y a su vez cómo se puede prevenir. Entonces, es un poquito lo que hace la victimología. ¿Qué más hacemos por parte o por medio de los departamentos de gestión de crisis? En esta parte que tenemos en pantalla, estamos hablando de una asistencia y representación y justicia. Y esto, cuando lo leemos, muchas ocasiones podemos pensar que únicamente se refiere a toda la parte que tiene que otorgar el Estado. Por ejemplo, que el Estado nos garantice la seguridad de una víctima poniéndole terapias psicológicas y un abogado gratuito. Esto también sucede dentro de las empresas, sobre todo cuando hablamos de la parte del compliance, hablamos también de la representación de estas personas por parte de la empresa. Incluso algunas empresas llegamos a tener lo que es un vocero, que es el que va a ser el representante legal de toda esta parte que tiene que ver con la victimología. Entonces va a ser importante conocer todas estas funciones que vamos a tener por departamento, ya sea que estés en el departamento de seguridad, el departamento jurídico y demás. Todos van a trabajar de la mano. Y yo creo que incluso el módulo va a ser muy pequeño para abordar todo lo que es la victimología corporativa. Ahora, la victimología corporativa como concepto nace a raíz de la definición de Comisión Europea. La Comisión Europea ya nos hablaba desde hace más de una década de lo que era la violencia empresarial y nos decía que estaba constituida por incidentes en los que nuestro personal de la empresa puede sufrir algún tipo de abuso, algún tipo de amenaza o algún tipo de ataque en circunstancias relacionadas a su trabajo. Según la Comisión Europea, esto es la violencia empresarial. No confundir con la definición de victimología corporativa, que son conceptos totalmente distintos. Este únicamente aborda lo que es la violencia empresarial. Repito, está constituida por incidentes en los que el personal o nuestros activos humanos sufren abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas al trabajo. ¿Cuáles pueden ser estas circunstancias? Pueden ser muy, muy variadas. Vamos a encontrar una amplia gama, por ejemplo, desde aquellas amenazas o abusos que se puedan sufrir dentro de las instalaciones, como por ejemplo el mobbing, que es similar al bullying, pero dentro del entorno laboral, con los clásicos compañeros de trabajo que están molestando a otros de manera verbal o incluso física,
que ya incluso te robaron tu comida en el comedor porque lo dejaste en el refrigerador y alguien más se lo tragó, y eso, por pequeño que sea, es un abuso, es mobbing. Y este tipo de práctica negativa dentro del entorno laboral generalmente llega a impactar de manera negativa. Ahora, también pueden pasar amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Van a ser de dos tipos, amenazas humanas y amenazas no humanas. Por ejemplo, el jefe, que cuando, sobre todo y más triste en el caso de las mujeres, el típico jefe que se la pasa hostigándote y te amenaza con bajarte el sueldo, con despedirte, etcétera, si no te prestas a sus intenciones. Y es algo que recurrentemente sucede. Y es un secreto a voces que todos sabemos que existe. Y las amenazas no humanas, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a algún tipo de riesgo biológico, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, ya no estamos exentos que, por ejemplo, en piso de producción se lleguen a gestar más contagios. Pensamos que ya lo tenemos controlado, pero no estamos exentos de ello. Y es una amenaza no humana. Muchas veces está fuera de nuestras manos, sin embargo, tenemos que mitigar ese tipo de riesgo. Y también, cuando hablamos de ataques directos o indirectos, podemos hablar, ahora sí, en esta parte de delitos de alto impacto que tanto le encantan como concepto a los criminólogos. Por ejemplo, estos ataques, por ejemplo, que sufrieron las Torres Gemelas en el World Trade Center en Nueva York en el 2001. Fue un ataque directo contra estas instalaciones y hubo personas que perdieron la vida. No vamos a hablar de que si teníamos que poner metralletas calibre 50 arriba de las torres para derribar los aviones y cosas por el estilo, no. Simplemente que la violencia empresarial en este caso se gestó por un ataque directo, que si bien la empresa, entre comillas, vamos a decir que no tenía la culpa, porque luego no va a faltar quien salga con teorías conspirativas de que si la empresa ya sabía, que si el dueño ya sabía, y cosas por el estilo, no. Eso realmente no se sabe y son meras teorías conspirativas. Lo que se sabe es que un grupo terrorista de Al-Qaeda quería vulnerar y sembrar terror en la población norteamericana por medio de un ataque directo. Y una de las instalaciones que mejor se prestaban para ese tipo de ataque eran las Torres Gemelas. Entonces, ¿por qué estamos hablando en este concepto de violencia empresarial de ese ejemplo? Bueno, porque este ataque fue en circunstancias relacionadas al trabajo de más de 2,000 personas que perdieron la vida. Entonces, ese es un ejemplo sencillo. Podemos tener otro tipo de ataques más breves, más sencillos, si así lo queremos ver, por ejemplo. Y es algo que pasa muchas veces, y a algunos puede que incluso les vaya a dar risa. Cuando, por ejemplo, llega el esposo de alguna compañera de trabajo, de piso de producción o de calidad o de algún otro departamento, y se pelea afuera con otro trabajador de la misma empresa y después te das cuenta y se abre una investigación interna de por qué pasó esto, y te das cuenta que la compañera tenía a su amante dentro de las instalaciones y el marido se dio cuenta y fue por ella al trabajo, y aquí estaremos hablando de un ataque relacionado a circunstancias que se presentan dentro del trabajo, ya sea dentro o fuera de las instalaciones. Las instalaciones ya fueron vulneradas porque hubo una intrusión externa de alguien que no trabaja aquí y pudo haber vulnerado nuestras instalaciones o alguien que está trabajando dentro de la empresa misma. Entonces, ataques como este son cosas que también suceden. Suena risible, generalmente cuando lo cuento mucha gente le da risa, pero son cosas que se trabajan día con día y suceden muchísimo, más de lo que se imagina. Sobre todo tomando en cuenta que este tipo de empresas pues albergan más de 2,000 personas por turno. Entonces se darán cuenta de la magnitud de riesgos a los que estás expuesto en mayor medida. Y los riesgos se incrementan según el tipo o el nivel de personal interno que tengas. Entre más personas tengas, más trabajo de prevención tienes que realizar. Entonces, la violencia empresarial aborda toda esta parte. Repito, abusos, amenazas o ataques. Repito, no confundir con el concepto de victimología corporativa. El concepto de victimología corporativa nace del concepto de violencia empresarial, sin embargo, no se refieren a lo mismo. La victimología corporativa, entonces, ¿qué es? ¿De qué se va a tratar nuestro módulo? Bueno, autores como Sad Diniz en el año 2020 ya lo venían manejando como concepto, incluso desde años anteriores. Sin embargo, es el año en el cual comienza a publicarse en mayor medida su trabajo. Y nos dice que es el estudio de la víctima y de los procesos de victimización en el ámbito corporativo.
Y aquí se va a abordar el comportamiento corporativo socialmente dañino a múltiples escalas. Les va a sonar un poco familiar esto. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de comportamiento socialmente dañino a múltiples escalas, estamos hablando de los ejemplos que ustedes ya dieron cuando les pregunté de qué creían que se trataba victimología corporativa. Sí se trata de prevenir y proteger nuestros activos, de proteger a nuestras personas o trabajadores, pero también de proteger las instalaciones, la marca, el prestigio, la imagen y de salvaguardar todo lo que está relacionado con la empresa. Y no solamente previniendo lo que son conductas delictivas, también vamos a prevenir comportamientos que vayan a atentar contra las políticas internas de la empresa, sin que estas necesariamente sean una conducta antisocial o delictiva. Simplemente son conductas que no se tienen que realizar dentro de la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú firmaste un contrato que dice que tú te vas a pegar al reglamento interno. Si no lo haces, entonces te estás desapegando de nuestros valores, objetivos, misiones y visión como compañía. Por lo tanto, puedes representar un riesgo para la empresa, pero no forzosamente estás cometiendo una conducta delictiva. Sin embargo, es algo que la empresa debe de trabajar para prevenir. ¿Y por qué los empleados son así? Bueno, por distintas causas. Hay empleados inconformes, empleados que no han visto, por ejemplo, algún tipo de escala o algún tipo de crecimiento interno, empleados que están enojados con la empresa porque quieren un aumento, muchas veces que cae en lo risible. Nunca faltan los compañeros que quieren un aumento que nunca se les va a poder dar, porque lo que ellos piden pues es excesivo. ¿Qué más es lo que vemos dentro de la empresa? Es que se me vienen muchos ejemplos a la cabeza en este momento. Podemos observar, por ejemplo, compañeros de trabajo que cometen, sí, directamente delitos como lo puede ser el robo, pero el robo, a pesar de lo que se llega a creer dentro de los conceptos de criminología corporativa, el robo es algo que se tiene en mayor medida controlado a comparación de otros riesgos o delitos que se pueden prevenir. Por ejemplo, cuando hablamos de criminología corporativa, y la gente y los criminólogos muchas veces piensan que lo único que van a prevenir es el robo hormiga. Y el robo hormiga esto y el robo hormiga aquello, ¿no? Y vas a prevenir todo tipo de situación que nos pueda vulnerar. Repito, puede ser un delito o puede que no lo sea. Puede que sea una conducta antisocial o puede que no la sea. Puede ser incluso una conducta asocial o puede que no lo sea. Entonces aquí va a ser importante la clasificación de comportamientos que existen para saber si estos nos pueden vulnerar posteriormente dentro de las instalaciones. Repito, no todo comportamiento dañino en materia de ámbito corporativo tiene que ver con delitos o conductas antisociales. Entonces, de eso también se encarga victimología corporativa. Repito, la definición de victimología corporativa es esta: es el estudio de la víctima y los procesos de victimización dentro de este ámbito. Y estos procesos de victimización también pueden depender en gran medida del giro de la compañía. No es lo mismo trabajar dentro de una oficina que trabajar dentro de un piso de producción donde estás manejando, por ejemplo, químicos que ponen o pueden poner en riesgo tu vida. Entonces aquí el trabajo victimológico se tendría que duplicar. Por lo tanto, la victimología corporativa cabría añadir a la definición que es una disciplina que también se adapta a las necesidades reales y constantes y cambiantes de las corporaciones. No es lo mismo la forma en la que vamos a prevenir todo este tipo de procesos de victimización hace 10 años a como lo estamos haciendo ahora. Por eso les ponía esa imagen al principio de que dentro de algunos años a lo que nos vamos a enfrentar ahora, en vez de estar llorando porque ya todo es de manera digital, ahora va a ser cómo humanizar todos los procesos que estamos trabajando. Es algo con lo que estábamos trabajando también constantemente, porque había mucha gente que ya quería volver a trabajo presencial y cuando volvimos ya se quería ir a su casa otra vez. Suena curioso, incluso risible, pero también esto puede gestar cierto tipo de riesgos para la empresa. Por ejemplo, nadie está hablando de la cantidad de rotación de personal dentro de las compañías que optaron por renunciar porque algunas personas ya no querían volver a trabajo presencial y muchas querían trabajar desde sus casas. Algunas empresas este modelo de trabajo no le convenía y optaron por mejor rescindir los contratos. Incluso mucha gente decidió irse por su propia cuenta.
Y a las empresas al final del día eso también les pegó. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros procesos se hicieron más lentos, en lo que encontrábamos más gente, la capacitábamos para el trabajo, y porque la rotación de personal implica también una mala imagen para las compañías. Y mucha gente comenzaba a quejarse en redes de trabajo, como por ejemplo LinkedIn, como trabajo y demás, diciendo que estas empresas pues no estaban velando por sus intereses y que no eran buenas compañías para trabajar, cuando realmente sí lo eran. Entonces, no olvidar que ese tipo de comportamientos también los aborda la victimología corporativa, cuando estamos hablando de la imagen de las empresas. Esta parte también va a ser muy controversial a lo largo de este módulo y se va a prestar mucho a debate, porque luego los criminólogos somos muy dados a pensar que únicamente nuestro trabajo está en velar por los intereses de la sociedad en particular. ¿Cuál sociedad? Pues en la que vivimos todos. Y muchos criminólogos están en contra de los conceptos de victimología o criminología corporativa porque llegan a decir, es que ahí estás velando por intereses particulares de una sola persona, por ejemplo, el dueño de la empresa. Pero no, y la victimología corporativa tiene el objetivo también de garantizar las operaciones para que el flujo de trabajo se mantenga firme dentro de un mercado y que al final del día todas las empresas o todas las personas que trabajan dentro de estas empresas tengan un sueldo, tengan prestaciones de trabajo, tengan oportunidades de empleo y a su vez sus familias que directamente dependen de esta empresa tengan cómo subsistir. ¿A qué le llamamos esto en conceptos criminológicos? Pues lo conocemos como tejido social. Y la victimología corporativa, según mi definición, ahora mía como criminólogo, la victimología corporativa, aparte de estudiar los procesos de victimización en el ámbito corporativo, también tiene el objetivo de abonar a la reconstrucción del tejido social. De eso se encarga la victimología corporativa. Es algo que también se trabaja constantemente. Por ejemplo, Lear Corporation constantemente realiza lo que son visitas a asilos de ancianos y vela por las necesidades de los mismos, o también recauda fondos para niños en situación de calle, o incluso dona mucho dinero para lo que es albergues de mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Entonces, esta parte corporativa también es importante a la hora en la que hablamos de responsabilidad social. No es únicamente que hablemos de responsabilidad social de la empresa por cumplir una normativa nacional o internacional y decir que somos una empresa socialmente responsable cuando a sabiendas de todos los departamentos no lo estamos siendo. Entonces, su participación como criminólogos es velar también por los intereses de toda una microsociedad que depende directamente de este entorno de trabajo. Hasta aquí todo va claro. ¿Preguntas, dudas, quejas o sugerencias? Todo bien. Sí, maestro César, todo bien. Perfecto. Muy bien. Mencionaba que les iba a adelantar un poquito esta parte de los departamentos de gestión de crisis. Ahora, si ya hablé del concepto de violencia empresarial, que a su vez va a derivar en el concepto de victimología corporativa, y ya les adelanté una parte de los departamentos de gestión de crisis, que son los que trabajan la victimología corporativa dentro del sector privado, pues va a ser importante mencionar algunas funciones que tiene cada uno de ellos. Probablemente ustedes ya conocen cuál es la función de alguno de estos departamentos, pero vamos a tratar de entrelazarlos. Por ejemplo, cuando hablamos del departamento médico, el departamento de psicología o trabajo social, el departamento de seguridad y el departamento de logística, y nos preguntan como criminólogos cuál es la relación entre estos, muchas ocasiones vamos a cometer el error de todavía ser envidiosos con esta parte del criminólogo que se siente todólogo y decir que nosotros somos expertos en toda esta parte. Esto no es cierto. Aquí el factor importante va a ser precisamente esta parte del engranaje que veíamos en la imagen de hace unos momentos. El departamento médico va a ser importante porque es uno de los pilares fundamentales para el trabajo victimológico dentro de las compañías. Tenemos el departamento de psicología.
que en mayor medida se incrementaron estos departamentos una vez que fue aprobada la norma 035 en nuestro país. Para los que ya saben, para los que no, la norma 035 está orientada a la prevención e identificación de riesgos psicosociales dentro de las empresas. Y muchas empresas, una vez que fueron certificadas en norma 035, comenzaron a ingresar lo que es más departamentos de psicólogos, pero también el trabajo de gente que se dedica al trabajo social. Esto fue benéfico, por ejemplo. Aquí en el Bajío, en el sector industrial, bueno, en el corredor industrial que tenemos en el Bajío, muchas compañías transnacionales, una vez que comenzaron a ingresar psicólogos y trabajadores sociales, se dieron cuenta de muchas necesidades que tenían las personas que estaban laborando dentro de las mismas. Por ejemplo, empresas que dentro de su plantilla laboral tenían en mayor medida madres solteras. ¿Y qué implicaba esto? Bueno, pues que la mayoría de estas madres solteras generalmente no tenían con quién dejar a los hijos. ¿Qué fue lo que hicieron estas empresas? Muchas de ellas aquí en Guanajuato y en algunos otros estados de la República comenzaron a gestar lo que son guarderías internas dentro de estas empresas, obviamente con el personal capacitado y preparado para tal tarea, incursionando también ya lo que son departamentos de pedagogía para estas pequeñas guarderías, cuando estas mujeres van al trabajo y tienen que dejar forzosamente ahí a sus hijos. Ya no es, y con toda la razón del mundo, ya no es factible dejar a tus hijos con cualquier otra persona, con los vecinos, incluso con algún familiar. Basta con ver las noticias de lo que está pasando todos los días para darse cuenta de ello. Entonces, si hablamos de que la empresa también tiene participación por medio de lo que es la norma 035, por medio de todos los departamentos internos que tenemos, ¿cuál sería nuestra función? Bueno, ¿por qué no creamos un departamento que pueda abonar a esta reconstrucción del tejido social y que a su vez esté dándole una prestación extra que en alguna otra empresa a estas mujeres no se les va a dar? Esto como resultado nos va a dar empleados más eficaces, empleados que optimizan más sus tiempos, empleados que trabajan menos preocupados y también un mayor sentido de pertenencia con la compañía. La psicología organizacional dentro de las empresas también tiene esta función. No es únicamente organizar a las personas en los departamentos en los que nos parece más adecuados tenerlos según sus aptitudes y capacidades, no. También significa cómo generar este sentido de pertenencia y cohesión con la empresa y con los compañeros de trabajo. Entonces, para los que tengan hijos aquí en esta clase y se sintieran con la necesidad de llevar a sus hijos al trabajo porque no tienes con quién dejarlos, y la empresa en donde estás trabajando te ofrece como servicio gratuito una guardería todo el tiempo que estés ahí trabajando con una persona que va a estar cuidando a tus hijos, yo creo que muchos optaríamos por sentirnos agradecidos con estas empresas. Y curiosamente, la mayoría de estas empresas que generaron este tipo de prestaciones incrementaron la calidad en sus servicios y productos. ¿Por qué? Porque la razón fue que generaron un sentido de pertenencia con esta empresa. El sentido de pertenencia, junto con otros conceptos corporativos como por ejemplo la resiliencia organizacional y otros a los que no estamos acostumbrados como criminólogos, van a ser importantes a la hora de que hablamos de criminología y victimología corporativas. ¿Por qué? Bueno, algo tan sencillo como el sentido de pertenencia con una empresa y por medio o como resultado de un buen trabajo del Departamento de Trabajo Social y Psicología, nos va a dar como resultado empleados que realmente, como dicen vulgarmente las compañías, sienten la camiseta de la empresa. No es lo mismo que una empresa te obliga a trabajar 2 horas extras y te lo pague con una pizza, como a muchos les sucede, a una empresa que como prestación te está dando este tipo de servicios. Yo creo que el sentido de pertenencia es totalmente distinto entre una y otra, y el sentido de pertenencia con las compañías disminuye de manera significativa los riesgos que se puedan gestar por acciones humanas o cualquier tipo de delito interno. Entonces, esa parte del Departamento de Psicología y Trabajo Social es importante. Y esa parte que mencioné de las guarderías es solamente un ejemplo muy sencillo de todo el trabajo que realizan. Ahora vámonos al departamento que probablemente nos interesa más, que es el de seguridad. Como se los adelanté hace un principio, cuando hablamos de seguridad interna dentro de las compañías, no debemos de confundir las funciones que tiene cada tipo de seguridad. Todos los tipos de seguridad dentro de las empresas tienen objetivos distintos e incluso nombres diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad privada,
todos como criminólogos sabemos que el concepto de seguridad privada se refiere a aquellos prestadores de servicios de seguridad que dependen o están ligados directamente al Departamento de Seguridad Pública o a las Secretarías de Seguridad Pública para coadyuvar a lo que es la función precisamente de las autoridades de seguridad pública. Nosotros lo conocemos como seguridad privada, que son estos guardias que generalmente las empresas contratan para ponerlos ahí en la puerta, para dar sus rondines de seguridad interno y demás. Pasa algo que desde mi punto de vista también da mayor beneficio. Muchas empresas están comenzando a gestar sus departamentos de seguridad privada interna. ¿Qué significa esto? Que empresas como Volkswagen, como Paquetería Castores y muchas otras empresas más ya no contratan servicios externos de otras empresas de seguridad privada, porque ellos ya capacitan a sus propios guardias de seguridad intramuros. Aquí lo beneficioso de esto como criminólogos es que muchos criminólogos terminan siendo jefes de estos departamentos internos de seguridad privada. Son los que capacitan al personal de seguridad, son los que gestan los planes de prevención y seguridad y demás. Entonces, si tenemos guardias de seguridad internos que yo como empresa invertí en ellos, en su preparación, y no dependen de otra empresa para que estén trabajando en la mía, pues eso también genera un sentido de pertenencia con la empresa y da mayor seguridad también a las instalaciones. No es lo mismo un guardia contratado de otra empresa que un guardia de tus propias instalaciones y de tu propia marca o de tu propia compañía. Eso es solamente por parte del concepto de seguridad privada. Existen otros tipos de seguridad dentro de las compañías, por ejemplo, lo que conocemos ya definido como seguridad patrimonial, que tiene que ver con esos departamentos que se encargan del monitoreo constante de nuestros activos para dar prevención y seguridad a todos y cada uno de nuestros procesos, activos, operaciones y demás. Existen otros, por ejemplo, seguridad industrial, que tiene que ver más con los departamentos de ingeniería, que se encarga de toda la parte normativa en cuestiones de seguridad personal, en términos más simples. Seguridad industrial se encarga de que los accidentes o incidentes laborales se disminuyan a través de procesos preventivos que tienen que ver en mayor medida con las operaciones. Por ejemplo, la capacitación constante del uso correcto del equipo de protección personal, por ejemplo, botas de casco de acero, cascos, guantes, trajes Tyvek, que también se llegan a utilizar dentro de estas empresas, dependiendo del giro de las operaciones que tengan y demás. ¿Para qué? Bueno, pues para poder mitigar cualquier tipo de accidente que pueda llegar a suscitarse dentro de nuestras instalaciones. ¿Por qué? Bueno, porque si pasa uno, entonces tienes que desplegar al departamento médico, al departamento de psicología, logística y demás, para brindarle acompañamiento a esta víctima que ya se accidentó. Y eso muchas ocasiones sucede. ¿Y por qué se accidentó? Pues porque no está usando el casco, porque hizo mal la operación y demás. Entonces, seguridad industrial se encarga de toda esa parte. Seguridad e higiene generalmente es la que gestiona la parte de seguridad industrial, pero también los departamentos de ingeniería, dependiendo, repito, el giro de la empresa. Podemos encontrar otros tipos de seguridad, por ejemplo, cuando hablamos de conceptos como protección de activos en el sector retail. Posiblemente los han observado. El ejemplo que más me gusta para esto es el caso de Walmart. Cuando vamos a Walmart, generalmente ubicamos a los empleados por el chaleco que traen. Traen un chaleco característico, todos los empleados, acorde al departamento que pertenecen. Generalmente tienen uno azul, hay unos que tienen uno color anaranjado, otros en color amarillo, pero hay un departamento de Walmart que tiene un chaleco negro con una P, con un logo amarillo con azul, que es el Departamento de Protección de Activos. Ellos lo llaman de esa forma. El concepto original en inglés es loss prevention. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues toda la parte del aseguramiento de los productos que ellos venden para evitar lo que es el robo de mercancía interna, ya sea por parte de los mismos empleados o por parte de los mismos clientes. Entonces, como pueden darse cuenta, dependiendo del sector, tipo de empresa, tienda y demás, la seguridad va cambiando. No podemos aplicar, por ejemplo, lo que es un departamento de seguridad industrial en las operaciones de Walmart, porque ahí no producen lo que están vendiendo. Ahí generalmente únicamente venden lo que producen otras marcas, pero no lo producen ahí mismo.
Pero en empresas automotrices, por ejemplo Volkswagen, podemos encontrar seguridad industrial, seguridad privada interna de la misma empresa y demás. Walmart tiene su propio departamento de los prevention o protección de activos. Y así nos podemos ir por un largo etcétera. A lo largo del módulo vamos a hablar de este tipo de empresas y cómo manejan su seguridad interna y sus departamentos de seguridad. Lo importante aquí es señalar, y repito, y se los voy a estar repitiendo todo el módulo, cuando hablamos de seguridad corporativa, seguridad interna o criminología corporativa, vamos a hablar de distintos tipos de seguridad que no son lo mismo y que tienen objetivos diferentes, porque luego andamos confundiendo o diciendo que es lo mismo seguridad patrimonial y criminología corporativa, y en ese caso diciendo que es lo mismo psicología organizacional y victimología corporativa, cosa que no es verdad. Por último, tenemos el departamento de logística. ¿Qué tenemos con el departamento de logística? Bueno, el departamento de logística, también dependiendo de las operaciones que tengamos dentro de la empresa, va a trabajar mucho de la mano con los anteriores para poder dar asesoramiento y también planes efectivos en materia de movilidad interna, así yo lo llamo. ¿Qué significa esto? Bueno, logística generalmente es el que trabaja con nosotros los de seguridad para ayudarnos cuando va, por ejemplo, protección civil, para ubicar las rutas de evacuación más cercanas, para saber cuál es el mejor proceso en materia de seguridad física al momento en que tratamos de evacuar por medio de los pasillos. Voy a poner un ejemplo de eso cuando termine con esto. También logística nos ayuda a implementar nuevas rutas estratégicas que sean totalmente preventivas y seguras para nuestros trabajadores, cuando, por ejemplo, les damos la prestación de transporte gratuito por parte de la empresa. El ejemplo que les quería dar sobre logística es uno que se suscitó en Yasaki, que es una de estas empresas que les puse al principio. En septiembre del 2019 sucedió que se suponía que nosotros ya habíamos practicado lo que eran los simulacros, lo que era toda esta parte de la visita de protección civil para visualizar cómo realizábamos estos simulacros y el tiempo de respuesta que dábamos a cierto tipo de accidentes o eventualidades, pero resultó que un día la persona que se encargaba del monitoreo y mantenimiento de toda la parte de seguridad física, que constaba también de las alarmas, pues no cumplió con su proceso, y esto hizo que posteriormente ocurriera un fallo dentro de este sistema de alarmas, lo cual implicó que en pleno horario pico, así lo llamábamos, es el horario en el que hay mayor flujo de trabajo, comenzaran a sonar las alarmas contra incendios. Y en el momento, pues, lo que todos hicimos fue irnos a la ruta de evacuación más cercana para salir de las instalaciones. Pero después nos damos cuenta de que gran parte del personal, tomando en cuenta que esa empresa tenía durante ese turno 2.700 trabajadores, en el momento en que sonan las alarmas, muy poca gente se fue por la ruta que realmente debían de seguir. Y la otra, lo que vimos después, que posteriormente nos dimos cuenta por medio de las cámaras de videovigilancia, fue que toda la gente se estaba saliendo por la puerta principal, que no funcionaba como una ruta de evacuación. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, posteriormente hacemos un análisis, hacemos un rastreo de ¿cómo lo podemos mencionar? Yo lo llamé un análisis directo en piso de producción para saber por qué se fueron por allá y no por la otra ruta que todos sabíamos que era la adecuada. Bueno, sucedió que había un bloqueo dentro de 3 rutas que funcionaban como ruta de evacuación. La primera estaba bloqueada por pallet jacks o patines, que es con las que mueven el material. La segunda estaba bloqueada por una máquina que pusieron ahí para expandir las operaciones de una línea de producción. Y la tercera simplemente no estaba señalizada. ¿Qué significa esto? Que todos sabíamos que nos teníamos que ir por ahí, pero muchos no tomaron esa ruta de escape porque no tenían ni las cintas ni los indicadores de ruta de evacuación. Sin embargo, todos sabíamos que era esa, pero nadie lo utilizó porque no estaba señalizada. Entonces, lo que hacemos en conjunto con logística es, bueno, si la gente se nos escapó por la puerta principal que no funciona como una ruta de evacuación,
vamos a monitorear si posteriormente sí nos puede servir y cómo podemos ampliar lo que eran las escaleras, porque esta puerta principal daba directamente con escaleras y en el momento que estábamos viendo que toda la gente durante esta alarma se salió por ahí, hubo gente que se cayó y otra gente cayó encima de ellos y otros estaban pisando entre sí. Lo que hicimos fue quitar esas escaleras, ampliar lo que era una losa totalmente lisa para que ya no existieran esas escaleras y las escaleras las pusimos más de 15 metros adelante. Entonces, si esto llegaba a suceder, logística lo que recomendó fue ampliar esta área, limpiarla y que simplemente estuviera lisa y que más adelante se encontraran las escaleras. Y también se amplió lo que fue la puerta para evitar que se atoraran como sucedió durante esta evacuación. Y lo que se hizo, obviamente, fue señalizar el pasillo que no tenía estos indicadores. Obviamente se levantaron actas administrativas al empleado del almacén que dejó el pallet jack dentro de esta ruta de escape, porque era un pallet jack enorme que no se podía mover si no era el mismo trabajador que tenía la autorización de hacerlo. Y también, evidentemente, se tuvo que quitar la máquina y hacer un mapeo interno de la empresa, de la planta de operaciones, para saber dónde podíamos ubicar esta línea de producción que se estaba expandiendo, porque evidentemente nos iba a representar un riesgo tenerla ahí. Tanto los empleados que buscaran evacuar se podían accidentar, como también la gente que estuviera trabajando en el momento. Entonces, fueron 3 pasillos los que se vieron vulnerados por esa situación y logística de la mano con seguridad fueron los que brindaron este apoyo. Por eso lo importante de los departamentos de gestión de crisis. Repito, el criminólogo no se encarga solo de toda esta parte, todos trabajamos de la mano. A lo largo del módulo vamos a ir dando más ejemplos, por ejemplo, de cómo se involucra el departamento médico con los criminólogos. Ojo, no estoy diciendo que ustedes van a recetar paracetamol ni van a atender citas médicas dentro de la empresa, no. Estoy hablando de cómo el departamento médico se relaciona con nuestro trabajo en materia de seguridad. También de cómo se relaciona directamente el departamento de recursos humanos o psicología con cualquiera de los departamentos de seguridad interna. Y el ejemplo que ya dimos hoy, de cómo trabajamos logística y seguridad. Generalmente trabajo yo en mayor medida con el departamento de logística, otros compañeros con el departamento de psicología. Sin embargo, todos conocemos la función cruzada que tenemos unos con otros. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este módulo, pero estos últimos, bueno, más bien esta clase, pero estos últimos minutos quiero aprovechar para escuchar qué expectativas tienen respecto a la materia de victimología corporativa, qué conceptos les hacen ruido, qué conceptos les gustaría reforzar o qué les gustaría aprender. Esto para darme una idea de cómo poder orientarlos. Repito, no me gustan los alumnos fantasma, pero tampoco me gusta ser un profe de esos que hablan y hablan y hablan y hablan y al final del día a ustedes no se les quedó nada de la información que uno les pueda transmitir. Entonces, en ese sentido me gusta escuchar cuáles son las necesidades e inquietudes que tengan para saber si podemos brindar ejemplos acorde a las curiosidades o intereses que ustedes tengan. Entonces, ya para finalizar la sesión del día de hoy, los escucho uno por uno. Ahora sí quiero que hablen todos, no nada más 3 o 4. ¿Quién quiere empezar? Profe, disculpe, a mí me causó duda algo que mencionó sobre el acompañamiento victimológico. ¿Cómo sería este acompañamiento dentro de una empresa? Se puede dar desde distintas formas. Por ejemplo, cuando hablo de acompañamiento victimológico, no significa que vaya a estar una psicóloga, una terapeuta con un trabajador directamente. Puede ser el caso, pero también el trabajo victimológico en cuestiones de acompañamiento se puede dar sobre todo cuando hablamos del departamento jurídico de una compañía. Voy a poner un ejemplo de esto. Cuando en Lear Corporation, por ejemplo, hay recortes masivos de personal, estamos hablando de que se va a despedir a más de 50 personas. Muchas de estas personas llegan a mostrar cierto tipo de inconformidades a la hora en que se les va a dar de baja.
y con justa razón. Mucha gente, todos necesitamos trabajar. El acompañamiento que esta empresa brinda generalmente tiene dos vertientes. Una, tienen al departamento psicológico de psicología también durante esta parte del recorte masivo de personal para brindar acompañamiento en caso de que alguien lo requiera o lo solicite. Pero también brindan asesoramiento y acompañamiento jurídico para las personas que tengan algún tipo de inquietud o duda respecto al proceso al que está siendo sometida. Por ejemplo, hay gente que no está de acuerdo en que se le dé de baja o que quiere solicitar más liquidación de la que le toca, y esta empresa despliega su departamento jurídico para acompañar en manera legal a estas personas que quieran denunciar. ¿Qué significa esto? Bueno, que si esta persona no tiene conocimientos en materia legal de toda esta parte de la conciliación y arbitraje y demás, la misma empresa le brinda un asesor jurídico. Y esta persona es la que se encarga de acompañarla directamente a conciliación y arbitraje, que se le asesore, y es la que está en todo momento con esa persona hasta que logre limar todas las inquietudes que tenga respecto al proceso al que está siendo sometida. Eso desde ya podemos visualizar que es un trabajo en conjunto también con especialistas en materia del derecho, pero no deja de ser victimológico al final del día. Otra forma de acompañamiento que se puede brindar es, por ejemplo, por medio de trabajo social. En estas empresas, en Lead Corporation nuevamente, cuando las personas generalmente se logra identificar que hay personas que ya no se sienten a gusto con su entorno de trabajo, que ya no tienen el mismo desempeño, que los indicadores nos marcan que hay un desempeño en la calidad del trabajo de este colaborador, lo que se hace es mandar a trabajo social para saber si el trabajador tiene algún tipo de inquietud, para saber, en el caso de que pueda ser así, por qué quiere renunciar, por qué quiere buscar otros tipos de oportunidades de trabajo. Nosotros lo llamamos como retención de talentos. En materia victimológica, el acompañamiento que se brinda es, por ejemplo, hablar con el colaborador, saber cuáles son sus necesidades y sus inquietudes y tratar de retenerlo el mayor tiempo posible. Y algunas prestaciones que se le llegan a brindar a esos trabajadores es darle 1 o 2 días libres con goce de sueldo para que piense realmente si lo que está decidiendo en cuanto a su futuro laboral. Y también este mismo Departamento de Trabajo Social y Psicología lo que hace es generar eventos, o más bien, sí, son eventos pequeños para estos colaboradores que tienen ese tipo de inquietudes para con la empresa. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, realizan ciertos tipos de dinámicas que van orientadas a la cohesión interna de trabajo, para que estas personas generen nuevamente un sentido de pertenencia con la empresa. ¿Por qué lo vemos de esta forma? Porque si la persona tiene este sentido de pertenencia con nuestra compañía, al final del día estas personas se van a volver más productivas y la calidad de nuestros productos y servicios se va a incrementar. Es más eficiente hacerlo de esta forma, aunque suene muy irrealista, pero créanme que sí lo hacemos. Es más barato hacerlo, incluso económicamente hablando, a estar pagando todo lo que implica la rotación de personal, renuncias, despidos, nueva capacitación para personal nuevo y demás. Es mejor desplegar todo un trabajo victimológico para personas que ya no se sienten a gusto con la compañía, que al final del día resulta más benéfico. Muchos van a decir, bueno, es que mucha gente se puede colgar de eso para que le estés dando ese tipo de prestaciones o atención, pero no les damos dinero, simplemente tratamos de solventar las inquietudes que ellos tienen o las necesidades que tienen. Les mencionaba, por ejemplo, esta parte de las guarderías. Muchas compañeras de trabajo son madres solteras, muchas no tenían este tipo de prestaciones y al final del día es un tipo de acompañamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque la empresa ya le está brindando algo que a ella le causaba una inquietud. Otro ejemplo es, y estoy dando ejemplos muy sencillos y ejemplos de los que sí puedo hablar. Por ejemplo, cuando hay colaboradores que trabajan a más de 2 horas de distancia de la empresa y el transporte o las rutas de transporte no llegan hasta las zonas donde ellos radican, lo que se hace por medio de los departamentos de recursos humanos, logística y seguridad es generar una especie interna, creo que los llaman
Ubers, según la aplicación que tienen algunos de ustedes, o InDrive o Didi. Algunas empresas están empezando también a gestar lo que son estos choferes particulares para estos colaboradores que trabajan muy lejos. Y es algo que sucede y lo pueden hacer incluso no solamente con un vehículo para una sola persona. Hay gente que vive en comunidades muy alejadas, que viven dentro de la misma ruta y lo que se hace es contratar choferes particulares para ellos que aborden la misma ruta y los lleve y los traiga. Y eso también es una forma de acompañamiento y eso se hace a través de los departamentos de gestión de crisis de seguridad y logística. Entonces, toda esta parte de solventar las necesidades del colaborador es algo que también tiene como objetivo la victimología corporativa. Y es a lo que yo me refiero cuando hablamos del acompañamiento. Por ejemplo, también sucede que, o ha sucedido, por ejemplo, cuando hay algún accidente, se despliega el acompañamiento por parte de lo que es el departamento de psicología. Mucha gente llega a tener secuelas psicológicas cuando ha sufrido algún tipo de incidente dentro de las operaciones de trabajo. Muchos incluso llegan a generar lo que son depresión o distimia, algunos llegan a estar en shock durante el momento en que está aconteciendo el accidente o el incidente, y lo que se hace en cuanto al acompañamiento refiere es desplegar a todo el departamento médico y de psicología para brindar toda la atención que la salud del trabajador requiera, ya sea salud física o salud mental. Entonces, esto es el acompañamiento al que yo me refiero. También ha pasado, pero de eso sí ya no puedo hablar mucho, pero es importante que cuando, por ejemplo, hay compañeras de trabajo que han llegado golpeadas a las instalaciones o a su centro de trabajo y lo que se agenda pues es una entrevista con recursos humanos y el departamento de psicología para saber qué es lo que está pasando y muchas veces te das cuenta que están sufriendo violencia intrafamiliar. Y en muchas ocasiones la empresa también pone a disposición de esas trabajadoras todo su departamento jurídico en caso de que quieran ir a denunciar lo que les está pasando en sus hogares. Entonces, es algo de lo que se trabaja en esas empresas. Cuando hablamos de empresas en victimología corporativa o en criminología corporativa, llegamos a pensar que únicamente se trata de prevenir delitos dentro de la empresa, pero también se trata, en este concepto de victimología corporativa, de desplegar todo este tipo de trabajo, de dar este tipo de acompañamiento a nuestros trabajadores. Muchas empresas no lo hacen, yo creo que la mayoría de las empresas no lo hacen, pero la participación del criminólogo dentro del sector privado incluye este tipo de concientización para todos los departamentos que están involucrados dentro de la empresa. Repito, todo este tipo de acompañamiento te puede ahorrar más tiempo, dinero y esfuerzo que el simple hecho de únicamente rotar a todo tu personal, como la mayoría de las empresas hacen, de que si un problema tiene mi trabajador, pues a mí me sale más barato despedirlo o que se vaya. Nosotros lo vemos de una forma distinta. Entonces, toda esta parte filosófica de la victimología es importante. ¿Y cómo lo trabajamos? De manera directa, pues por medio de estos departamentos. Entonces, repito, como se los decía al principio, cuando hablamos de acompañamiento victimológico, no esperen encontrar una oficina en una empresa que diga victimólogo, victimóloga, o criminólogo, criminóloga, ¿no? El profesional de la criminología, tanto teórico como técnico, se encuentra dentro de estos departamentos de gestión de crisis. Es donde generalmente ustedes van a estar trabajando. Falta agregar algunos otros departamentos de gestión de crisis, pero en los que más tengo experiencia trabajando, con los que en mayor medida trabajo, son con estos 4. Pero se le pueden agregar muchos más, por ejemplo, el departamento jurídico, el departamento de recursos humanos e incluso ingeniería, por parte de todo este concepto de la mejora continua en las operaciones, para minimizar lo que son los riesgos internos para el trabajador. Y así nos podemos ir por cada departamento, pero en los que en mayor medida llegan a conectarse para la gestión de crisis son estos 4. Una mano levantada, adelante. Sí, maestro César, buenas noches. Mire, yo de esto de la clase quisiera también agregar, yo creo que esto se va a agregar posteriormente. Se trata acerca de las teorías. Sí, ¿qué Mire, es son sobre unas eso? teorías
No sé si usted lo vaya a mencionar después, pero se trata de las teorías de la victimización contra las empresas, que se refiere a la de la actividad rutinaria, estilo de vida, teoría de los lugares peligrosos, precipitación y la crítica del conflicto. Además, considerar que se trata de analizar los delitos que son cometidos contra las empresas y de las empresas, que no es lo mismo y muchas veces se confunde en ese sentido. Todo eso de las actividades rutinarias y demás no lo vamos a ver aquí, porque eso tiene más que ver con las cuestiones de prevención y seguridad. Nosotros vamos a hablar más del trabajo de los departamentos de gestión de crisis. Sí Ok, vamos a no, ver pero sí vamos a ver algunas clasificaciones victimológicas del sector corporativo, pero no vamos a hacer las clásicas clasificaciones que ya existen en materia criminológica y victimológica. ¿Por qué? Bueno, para no estar repitiendo lo mismo que siempre escuchamos en el salón de clases. Por ejemplo, las teorías de la actividad rutinaria, el triángulo de Clare, toda esta parte que tiene que ver en mayor medida con la criminología ambiental. Entonces, sí, posiblemente como ejemplo lo tengamos que ver en algunos conceptos, pero no vamos a profundizar en ellos. Más bien vamos a ver cómo interactúan los trabajos de los departamentos de gestión de crisis. Entonces, sí, básicamente esa sería mi respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta ya para finalizar? Profe, sí va a subir este material en la semana, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Como les dije, a mí no me gusta dejar tareas ni nada por decirlo, pero el diplomado lo pide, entonces también se les va a subir por ahí una actividad. Las actividades que yo dejo son muy, muy, muy sencillas. No pido más esfuerzo del que realmente se requiere para tales trabajos. Entonces, por mi parte, el día de hoy sería todo. Espero que esta breve introducción, porque más que un tema en específico como tal no vimos, simplemente fue una introducción a todo lo que vamos a estar viendo, incluso nos faltó más. Espero que les haya gustado. Les repito, es un poco de lo que estamos viendo aquí y de un poquito de lo que estamos trabajando. Más adelante, si el tiempo nos alcanza a lo largo del módulo, puedo compartirles más temas, más conceptos que se están empezando a gestar en esta etapa post-pandemia, nociones de victimología corporativa, herramientas y demás. Entonces, es un poquito lo que vamos a estar trabajando. Por mi parte, pues sería todo. ¿Estás ahí, Jonathan? Te los dejo ahora sí. Claro que sí, Lick. No, pues muchísimas gracias por ilustrarnos en todo este tema. Sí, chicos, la parte que está hablando realmente el maestro Alex es realmente que nos concentremos en todos estos tipos de departamentos que tienen que aplicar dentro de la victimología corporativa. De hecho, si no hay algo, lo que mencionó también el maestro Rachel, sí, algunos autores comentan esa parte, pero de hecho, como lo dice el maestro Alex, pues entra dentro de la criminología ambiental, que es otro concepto que también podría manejar también la criminología corporativa, pero esencialmente la materia se maneja más en toda esta parte del Departamento de Gestión de Crisis, porque realmente el trabajo que necesitaría conocer un criminólogo corporativo, más en la parte de victimología corporativa. Y pero si en algún momento les compartiremos algunos PDFs ahí en la plataforma de los conceptos que hablo, si los desconocen algunos, de los conceptos que habló el maestro Rachel y bueno, el maestro Alex, en experto en esta área. Si algo le quieren preguntar, pues él también está en toda la disponibilidad de contestarle todos sus preguntas, ¿no? Y agradeciéndole, maestro, pues siempre su amabilidad de estar con nosotros y pues nos vemos el día de mañana igual a las 8 de la noche. Muchísimas gracias y pues muchas gracias a todos por estar con nosotros ahorita en nuestro tercer módulo con el maestro Alex. Que
Que descansen a todos. Gracias, maestro Alex. De nada, ahí estamos a la orden y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego, profe. Gracias Igualmente. a todos. Nos vemos el día de Gracias. mañana y el video también el día de mañana también se comparte. Bendiciones. Los espero mañana luego. puntuales, por favor. Gracias. Hasta luego, gracias, maestro. Hasta luego.